guardar. A ver ahí. De nada, profe. Ahí está. ¿Se ve, no? Sí. Bueno, lo que pude más o menos leer hasta hace un rato, en relación a la consigna que les di, que pudieran pensar, que puedan seleccionar nada más que uno, un solo concepto, ¿no? Y lo puedan compartir y revisar y reflexionar y pensar en torno al ámbito educativo. Compartieron lo siguiente, ahí les puse, me pareció interesante esta obra de arte que es de Cristian Salineros y Alexia Tala. Hay mucho arte en torno a lo sistémico también, les aviso por si quieren revisar algunas cuestiones artísticas, son maravillosas. Porque es otro paradigma, es otra manera de ver el mundo, por eso digo que es maravilloso, así como el modelo psicodinámico nos da una perspectiva, el modelo sistémico también nos da una perspectiva interesantísima, es otra manera de pensar, ¿no? Y de comprender y de acercarnos a todo lo que tiene que ver con lo comunicacional, ¿no? Y cómo se puede trabajar desde lo comunicacional, en este caso en el ámbito educativo. Muy probablemente, antes de que los lea, muy probablemente algunos ejemplos que les vaya dando tenga que ver con el ámbito clínico, para luego pensarlo y revisarlo, si acaso eso que se mira, que se ve y que se aplica en el ámbito clínico es factible o es posible de aplicarlo en el ámbito educativo, ¿sí? Entonces, posiblemente algunos ejemplos surjan de allí, los vamos a ir mirando y revisando, a veces son más fáciles los ejemplos desde el ámbito clínico, porque justamente es un modelo que surge en la clínica, como pasa con el modelo psicodinámico, y después vamos a pensar específicamente en torno a algunos elementos conceptuales, ejemplos que tengan que ver específicamente, vuelvo a repetir, con el ámbito educativo. Algunos elementos conceptuales que eligieron, que compartieron en el foro, es el de sistema, ¿no? El sistema lo eligió, ay, yo voy corriendo, ahí está, Germán Christiansen, que no sé si está por acá, eligió el elemento conceptual sistema, lo definió y lo pensó en torno al ámbito educativo. El otro elemento conceptual es el de homeostasis, que es un elemento muy presente en el sistema educativo, que tiene que ver la homeostasis, bueno, aquellos que pudieron leer el material, tiene que ver con el status quo, con mantener los movimientos, las dinámicas que hay en el sistema, ¿sí? Este elemento conceptual lo compartieron Agustín de la Canal, Gabriela, Alejandra Guerrero y Julio Insaurralde. Otro elemento conceptual que eligieron fue el de realimentación o retroalimentación o feedback, que lo vamos a profundizar en lo posible hoy, lo eligió Gabriela también, Alejandra Guerrero. Otro elemento conceptual fue el de autorregulación, lo eligió Gabriela Alejandra Guerrero, porque lo que hizo Gabriela fue relacionar un concepto junto con otros conceptos, cómo a partir de un elemento conceptual pudo revisar, ¿no? Pudo asociar otros elementos conceptuales. Y por último, cambio, que lo eligió también Gabriela Alejandra Guerrero, ¿sí? Las personas que participaron del foro, ¿no? Hicieron esta suerte de relación, ¿no? Si bien yo les pedí un solo concepto, que lo puedan mirar a la luz del ámbito educativo, lo interesante que pudieron hacer es justamente reflexionar sobre ese elemento, para ver si era o no factible, ¿no? Todos de alguna manera, excepto el último cambio, Gabriela, ¿no? Comentó algo en torno a si es factible o no que se produzcan determinados cambios
desde el modelo sistémico en el ámbito educativo. A mí me pareció interesante para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje desde este modelo, desde el modelo sistémico, al igual que con el modelo anterior, con el modelo psicodinámico, verlo a la luz de lo que fue el proceso de investigación de este grupo liderado por Mara Selvini Palazzoli. A mí me pareció interesante por lo siguiente, ¿sí? Como les decía en los encuentros anteriores, que ustedes puedan acercarse a cómo en ese proceso estas autoras fueron determinando, o mejor dicho, en una primera instancia, identificando, bueno, qué elementos del modelo son interesantes, son aplicables, ¿no?, a el ámbito educativo, qué elementos, ¿no?, que cotidianamente nos encontramos, elementos conceptuales que cotidianamente nos encontramos en el ámbito clínico, pueden ser efectivamente utilizados en el ámbito educacional. Para eso es necesario comprender las dinámicas institucionales en el ámbito educativo, ¿no? Comprender la complejidad de la que habla también Selvini Palazzoli del terreno educativo. Una de las primeras cosas que este grupo de investigación liderado por Palazzoli registró, observó, justamente tiene que ver con la posición del psicólogo al momento de llevar a cabo las intervenciones, que es bien diferente en el ámbito clínico que en el ámbito educativo. El objetivo de que podamos ver ese proceso en el cual, de alguna manera, lo que hacen el grupo de investigación con Mara Selvini Palazzoli es un procedimiento de ajuste, ¿no? Es no extrapolar los elementos conceptuales, así como se desarrollan en el ámbito clínico, al ámbito educativo, ¿no? No llevar a cabo esta extrapolación, sino una revisión de que sí y de que no. A mí eso me parece fundamental. Por eso se los quiero acercar de esa manera, ¿no?, dando cuenta de este proceso de investigación, en definitiva, que hizo este grupo, al igual que Ida Butelman cuando hizo una revisión del modelo psicodinámico para poder ser aplicado al ámbito educativo. ¿Por qué? Otra de las fundamentaciones. Si bien ustedes, para lo que es el modelo sistémico, van a tener una relatoría de una situación educativa, creo que le pusimos de nombre situación educativa Lucía, creo que ese nombre lleva, en donde, bueno, sí, es una casuística, si lo podemos pensar en esos términos. Lo cierto es que esta presentación del desarrollo de esta autora con su grupo de investigación también es una casuística, ¿sí? Y lo interesante de todo esto que ustedes van a observar es que no hay una receta, ¿no? Que si bien ustedes van a ver diferentes tipos de intervenciones o estrategias de intervención que tienen sus denominaciones, ¿no? No sé, connotación positiva, connotación negativa, la prescripción del síntoma paradojal, en fin, ya los vamos a ver en detalle. En realidad sí, son estrategias de intervención que hay que pensar muchísimo si pueden o no ser aplicables al ámbito educativo, y si acaso son aplicables al ámbito educativo, cuáles son las más pertinentes para las características de esa situación a la cual queremos promover algún tipo de cambio. ¿Se entiende? Por eso a mí me parece tan interesante acercarles estos trabajos, que son también una suerte de casuística mucho más desarrollada, mucho más elaborada, ¿no?, en donde vamos a aprender muchísimo de la labor llevada a cabo por estas autoras, ¿no?, por Mara Selvini Palazzoli en el caso del modelo sistémico, y como vimos en los encuentros anteriores, de la mano de Ida Butelman cuando abordamos el modelo psicodinámico. ¿Se entiende un poco, ¿no?, esto de que no hay recetas, ¿no? No hay nada escrito respecto a qué hacer cuando se nos solicita que intervengamos en una situación educativa determinada, sino que tenemos un montón de elementos conceptuales que vamos a ir revisando en función al diagnóstico que llevemos a cabo desde una determinada perspectiva, mirada conceptual,
para luego intervenir. En el caso del grupo de investigación de Mara Selvini Palazzoli, surge de una manera bastante particular, ¿no? Esta autora, ustedes cuando la lean, ¿no? Cuando lean el desarrollo que lleva a cabo, ¿no? en el texto que se denomina El mago sin magia, que ya data de algunas décadas, pero vuelvo a repetir, a mí me parece muy vigente en tanto y en cuanto el proceso que podemos leer que llevan a cabo, ¿no? en el contexto educativo. Esta autora, en su momento, lo que hacía, ¿no? Estaba a cargo de cursos referidos al modelo sistémico. Y específicamente, ¿no? Los desarrollos de los cursos que ella dictaba estaban relacionados con lo que se denomina, y ustedes deben seguramente haber visto en Sistemas 1, la teoría general de los sistemas, o la pragmática de la comunicación humana, ¿no? Dictaba contenidos relacionados con estas teorías, ¿no? Ligadas, ¿no? o que nutren a lo que es o conocemos el modelo sistémico. Lo que empezó a suceder con este grupo es que algunos comenzaron a pensar de qué manera todos estos elementos conceptuales podían ser de utilidad para esos psicólogos que trabajaban en el sistema educativo, ¿no? Por eso se conformó como un grupo de investigación cuyo objetivo, les puse allí, era verificar si esos elementos conceptuales, si esos instrumentos conceptuales y metodológicos en cuanto a intervención del modelo sistémico podían ser de utilidad para trabajar en el sistema educativo o en los sistemas escolares. Y una de las primeras cosas que ellos observaron de manera casi inmediata es que cada vez que eran solicitados para intervenir, era sobre un caso señalado o un síntoma señalado. Es decir, que cada vez que eran requeridos para llevar a cabo algún tipo de intervención en el ámbito educativo, era a partir de que se señalaba a alguien que presentaba algún tipo de característica, algún tipo de conducta anómala, ¿sí? Sintomática, y que debía ser de alguna manera abordado, ¿no? Con el fin de que se pudiera seguir trabajando en ese ámbito escolar, ¿sí? De allí la pregunta y la respuesta de que cada vez que se era solicitado o solicitada el psicólogo o psicóloga para trabajar en el ámbito educativo, ese señalamiento de ese síntoma, en definitiva iba a ser funcional para quien lo estaba señalando. Ejemplo. Bueno, no sé si por ahí se les ocurre a ustedes uno, antes de que yo les dé un ejemplo sencillito. ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿No? Bueno. Que reten o que llamen para tratar como problema el caso de un chico que distrae a la clase y que no deja continuar con determinada clase, por ejemplo. Perfecto, Malena. Perfecto, muy parecido a lo que les iba a decir, o sea, muy sencillito, pero que puede ser bastante recurrente, o ha sido bastante recurrente en la historia de la educación, ¿no? Solicitar la intervención de un psicólogo para que intervenga sobre ese niño, esa niña, que produce algún tipo de molestia. ¿Para quién? Para el docente. ¿Por qué? Porque no puede seguir enseñando como venía enseñando. ¿Sí? Es disruptiva esa conducta, por eso se la denomina como síntoma señalado, ¿sí? En la medida que se empieza a trabajar sobre esa disrupción que presenta un niño, una niña o un grupo de niños, niñas, por ejemplo, ¿sí? Se lo saca de ese subsistema aula, por ejemplo, ¿sí? Y todo va a continuar como antes. Por eso se dice, ¿no? El síntoma señalado, ya sea individual, ya sea grupal, siempre va a ser funcional para quien lo está señalando.
el otro es el disruptivo de lo que a mí no me deja hacer. A mí Sí. me hace acordar, perdón, al Sí, modelo Manuel. anterior, Sí. porque no sé si será lo mismo, pero es como decir que así se tapa algún problema que podría ser institucional. Perfecto. Bien, Manuel, esto es lo que empieza a suceder y me encantan como futuros profesionales reflexivos, que lo vamos operando acá en las clases, ¿no? En donde ustedes van viendo puntos de conexión. Ah, bueno, pero esto me suena a esto que decíamos en el otro modelo. Bueno, en el otro modelo ya vamos a ver cierta crítica que hacen los sistémicos respecto al modelo psicodinámico, pero el modelo aplicado, el modelo psicodinámico aplicado al ámbito educativo, habla de lo sintomático como una manifestación de lo institucional, ya no de algo individual intrapsíquico. Me parece muy pertinente tu indicación, tu reflexión, Manuel, ¿sí? Y un poco vamos por esa vía, ¿no? En esto de intervenir desde la psicología educacional, ¿no? De poder mirar aquello que es señalado como sintomática, ya sea para un modelo como para el otro, desde una perspectiva en donde la intervención involucre no al que es señalado siempre, que involucre a los que señalan también. Bueno, lo que dicen los sistémicos es esto, ¿no? A ver, desde el modelo psicodinámico hablamos del conflicto institucional, ¿no? No como un problema, decíamos, entre las personas. Acá los sistémicos van a hablar en términos, a ver, de cuando se solicita la demanda, de quién es el objeto de intervención, quiénes van a ser el objeto de intervención. Ellos hablan de cliente, ¿sí? Desde el modelo sistémico no se habla de paciente, sino se habla de cliente. Entonces el problema, ¿no? Cuando se produce el señalamiento, ¿no? De un determinado síntoma, cuando se lleva a cabo una intervención, es con quién se va a trabajar, con quien se ha señalado, no sé si se ve acá, o con quien señala. Esa fue una de las cuestiones que se preguntaba este grupo de liderado, mejor dicho, por Mara Selvini Palazzoli. Porque lo que venía sucediendo en las instituciones educativas cada vez que se solicitaba una intervención, era un tipo de intervención a modo de secuencia lineal. ¿Qué significa esto? Se produce un señalamiento de un síntoma, se solicita que intervenga el psicólogo o la psicóloga para abordar ese síntoma señalado. ¿De qué manera? Llevando a cabo un diagnóstico o una evaluación diagnóstica, ¿no? Lo saco al chico o ese grupo de chicos, los evalúo, ¿no? Y luego doy algún tipo de evolución, ¿no? Si tiene o no tiene algún tipo de problemática ese niño, niña o grupo de niños, niñas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si detecto que tiene algún tipo de dificultad, ¿no? Trabajo, derivo sobre ese sujeto señalado, y si acaso doy cuenta de que, bueno, tiene una inquietud, ¿no? Porque el tema, ¿no? Al principio no lo comprendía, pero no hay nada, nada patológico, ¿sí? Bueno, se vuelve a trabajar comúnmente en el grupo. Pero el hecho de haber sido evaluado y diagnosticado con que no tenía nada, ya eso produce algún tipo de estigmatización, van a decir los sistémicos. El hecho de que anteriormente se lo haya cosificado, por más que no tenga nada, pero se lo haya cosificado, señalado de que algo tiene, ya eso de por sí produce una estigmatización en ese sujeto o en ese grupo de sujetos. ¿Y esto por qué ocurre? Van a decir desde este grupo, y porque lo que se lee en términos de problema intrapsíquico, o problema individual, o problema que tiene ese otro, en donde se ignora, como les puse allí, los aspectos comunicacionales, los aspectos relacionales que se suceden entre las personas, entre ese que está señalando el problema que tiene el otro y el otro, ¿sí? Cuando se ignoran, ¿no? Esos aspectos relacionales, ¿no? Es cuando se trabaja con el caso señalado, cuando se hace lo que se denomina puntuación arbitraria.
Este grupo de Servini Palazzoli, liderado por esta autora, lo que va a proponer es un nuevo enfoque metodológico, ¿no? En donde se tengan en cuenta justamente esos aspectos relacionales. ¿Qué es lo que sucede, ¿no?, entre los sujetos, entre aquellas personas que conforman un subsistema o un sistema? Bien. Vamos a ver entonces, ¿no?, partiendo de la demanda posible de un psicólogo, ¿qué es lo que sucede? Y acá yo voy a hacer un paréntesis no menor, que me parece sumamente importante, que tiene que ver con la contextualización, ¿no? Si bien esto no lo desarrolla la autora, pero sí me parece importante que lo destaquemos acá, en esta asignatura, que es que tengamos siempre en cuenta las características en donde se desarrollan estas situaciones educativas. No es lo mismo el sistema educativo argentino, o específicamente lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, y si hacemos más zoom, lo que sucede en el partido General Pueyrredón, o lo que sucede en las escuelas de Mar del Plata. No es lo mismo lo que ocurre acá que lo que ocurre en Tandil o en lo que ocurre en Miramar, ¿no? No es lo mismo, por eso siempre la necesidad de contextualizar, de dar cuenta, ¿no?, de dónde está emplazada esa institución educativa, cuáles son las características de la comunidad que asiste a esa institución educativa, qué es lo que ocurre allí dentro, ¿no? La cultura institucional educativa que se va construyendo, que se va configurando, etcétera, etcétera. Contextualizamos. Hago este gran paréntesis, ¿por qué? Porque esta autora, Mara Servini Palazzoli, es italiana. Entonces, todo su desarrollo lo lleva a cabo, obviamente, en el sistema educativo italiano. Y una de las características que tiene el sistema allí es que los psicólogos no trabajan, o no son parte, mejor dicho, sí trabajan en las escuelas, pero no son parte de la planta permanente de una institución educativa. Son parte del sistema educativo, pero no pertenecen a la planta permanente de una escuela, ¿sí? Lo que sucede es que, por eso es tan importante contextualizar, cada vez que hay algún tipo de dificultad en la escuela, se solicita la intervención del psicólogo. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero acá, profe, tampoco hay en todas las escuelas, ¿o no? Muy bien, Gabriela, acá no hay en todas las escuelas. No hay, no. En la mayoría de las instituciones educativas estatales hay cada vez más, bueno, psicólogos o equipos de orientación escolar. Digo equipos de orientación escolar en donde pueden trabajar psicólogos, psicólogas, ¿sí? Claro, pero son externos, ¿o no? Es como un grupo externo, que entra en la escuela, pero no es parte de la escuela. No, Gabriela. El equipo de orientación escolar forma parte de la planta permanente de la escuela. Es siempre Juanita, la psicóloga de la escuela 280.000, no voy a decir ningún número, no sea cosa que... ¿no? Juanita va todos los días a la escuela 80.000, a veces turno tarde, a veces turno mañana, ¿no? Puede haber un equipo a la mañana, puede haber un equipo a la tarde. La mayoría de las instituciones educativas estatales tienen un equipo de orientación escolar, no todos, pero se está tendiendo cada vez más a eso, que trabaja de manera permanente, conoce, ¿no?, diariamente cómo es la dinámica de la institución. Las escuelas privadas, ¿no? Yo estoy escuchando cada vez más, ¿no?, que si bien no hay un equipo, hay pocas escuelas privadas que tienen un equipo, quizás conformado no como equipo de orientación escolar, pero sí un equipo donde va una psicóloga o un psicólogo y una psicopedagoga, ¿sí? En donde de manera multidisciplinar trabajan, abordan las dificultades que van apareciendo allí, ¿no? Y forman parte también del plantel de esa institución educativa. Muy buena las manzanas. Me parece, Valeria, que tenés el audio abierto. Ahí está. Les decía entonces, hay como una tendencia a trabajar en planta permanente. Sí es cierto, como decía Gabriela, que hay otras instituciones educativas que directamente no tienen psicólogo, o que
quizás cuando aparece algún tipo de dificultad, al igual que pasa en las instituciones educativas italianas, llaman a alguien, llaman a un psicólogo o un psicólogo para intervenir. Es decir, no tienen un rol fijo en la institución educativa, pero son las menos, ¿sí? O sea, esta modalidad no es común, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? O por lo menos en la ciudad de Mar del Plata. Hay más escuelas que tienen psicólogos o equipos de orientación escolar en sus propias escuelas, forman parte de la planta de la escuela. Todo esto para decirles y para contextualizar, porque es muy importante la lectura que hace este grupo en torno a la posición que tiene el psicólogo o la psicóloga al momento de trabajar en las escuelas, al ser solicitada la intervención siendo asesores externos, ¿sí? Cada vez que en una institución educativa italiana hay algún tipo de dificultad, ahí se solicita la intervención de un psicólogo. Y uno pensaría, bueno, pero esto es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque le daría cierta... ahí voy a dejar de compartir porque falta menos de un minuto para que se corte. Esto sería muy beneficioso para un psicólogo o psicóloga que trabaja en una institución educativa. ¿En qué sentido? Y porque le brindaría más autonomía. Podríamos pensarlo en esos términos, ¿sí? Sin embargo, por eso la importancia de la contextualización, la lectura que hace, objetividad, dice Julio, bien, podemos hablar de autonomía en términos de objetividad, entre comillas, la lectura que hace este grupo es todo lo contrario. ¿Por qué? Van a decir, porque queda el psicólogo en la medida que se lo solicita en una situación anómala.